Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast, por Josh Reynolds. Capítulo 23. El bosque hambriento, norte de Silvania. El conde Alfonso Epidumus Octavius Scaramanga Nictolos de Bargravia, señor del puerto de Gulport y de sus aguas, se encorvó sobre la silla de montar y exhortó a su terror abismal para que fuera más rápido. En torno a él surcaban el cielo varios cadáveres más de las enormes bestias con forma de murciélago, cuyas batidas de alas retumbaban como los truenos en una tormenta. Los acompañaban murciélagos vampiro y bandadas de sus parientes de tamaño normal. Nictolos atisbaba con frecuencia la figura de un Vargheiz chillón en medio de las bandadas e incluso la de un bramante Balgurf y su torpe vuelo dando bandazos en el aire. Había tardado casi un día entero en despertar a los moradores de las profundas cavernas, pero creía haber levantado hasta el último ser con alas y volador nocturno que había en ellas. Su ejército era de lo más singular, pero había comandado otros más extraños en su peculiar carrera. En una ocasión se había puesto a la cabeza de una fuerza de tortugas zombie empapadas de agua del mar contra la guardia portuaria de Tor el Azor. Y luego estaba aquel incidente con los mimos. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y miró abajo. El vasto bosque hambriento se extendía debajo de él como una mortaja verde, y hasta él llegaba el sonido de los toscos tambores y cuernos del ejército que lo atravesaba. Lord Manfred le había encomendado la misión de erradicar dos de las fuerzas invasoras que amenazaban su nación. A pesar de que se trataba de una tarea para la que Nictolos estaba más que capacitado, no podía evitar sentir cierta inquietud. Había aprendido que la mejor manera para sobrevivir a los constantes e inevitables ciclos de purgas y traiciones que marcaban la entrada como miembro en los círculos íntimos de los von Karstein era manteniéndose en un segundo plano, no mostrar ambición y en muy contadas ocasiones decir algo más que un cortés bon mot, como lo llamaban los bretonianos. Si eso fallaba, siempre quedaba la opción de pasearse con pinta de estúpido, de ocupado o de estúpidamente ocupado. Lo cierto era que apenas había diferencias con ser un aristócrata mortal. Los von Karstein eran crueles, pero los von Drack habían sido unos monstruos. Sobrevoló un pequeño claro y divisó las figuras peludas y danzantes de los hombres bestia. Aún los seguían. No se habían separado de él desde que los había atacado por primera vez unos días antes. Apenas le habían dado trabajo. Sus fuerzas habían cargado una y otra vez contra los flancos de la nutrida manada y luego se habían replegado hacia el este, y las bestias los habían seguido en esa dirección, la puesta de la cañada de las penas y de los 9 demonios. Nictolos carraspeó y escupió. La sensación de que el mundo se detenía con un chirrido le llegó hasta el tuétano. El cielo bullía como un caldero olvidado y la tierra se estremecía como un ser febril. Pese a no ser un hombre instruido, sabía perfectamente lo que eso significaba. No había olvidado las lecciones que habían aprendido en su salvaje juventud y las mantenía en su memoria tan vivas como era posible en un vampiro. Marcos, Thomas y Anark, los tres habían cometido el mismo error. Se habían creído los protagonistas cuando solo eran los actores secundarios en la historia de otro personaje. Pues bien, él no iba a caer en el mismo error. No, él interpretaría su papel a la perfección, y en ese momento su papel consistía en ser una distracción. Los hombres bestia componían el grupo más numeroso de invasores y por lo tanto el más peligroso. En una batalla abierta habrían sido un rival fácil de derrotar, pero eso requería un tiempo y un esfuerzo que eran más necesarios en otra cosa. Sin embargo, si era capaz de redirigirlos hacia otro de los ejércitos invasores, pongamos, por ejemplo, el disciplinado grupo de Karak Kadrin, podría desentenderse de ellos y concentrarse en asuntos más importantes. El día anterior se había tropezado con los zumbadores armatostes mecánicos, que los enanos llamaban girocópteros, y los había batido con bastante facilidad. Había perdido un terror abismal y un par de murciélagos vampiro, pero los enanos eran pocos y lentos.
Aún recordaba cómo una de las aguerridas criaturas había saltado de la cabina de su aparato, hacha en mano, en el mismo momento en el que lo embestía un terror abismal. El enano se había arrojado directamente al cuello de la bestia y lo había degollado de un modo ciertamente divertido. Bueno, divertido hasta que el terror abismal explotó. Nictolos meneó la cabeza para sacudirse ese recuerdo. No quería tener nada que ver con los enanos, sus explosivos y sus cañones. Gracias de todos modos. Mejor que solventaran sus mezquinos agravios con objetivos que se lo merecieran más. Abajo sonaron los cuernos y los hombres bestia minoraron la marcha. Suponía un problema, pues aún los separaban varias leguas de los enanos que se dirigían a Tempelhof. Nictolos chasqueó la lengua y clavó las espuelas en su montura. «Vamos, bonita, es la hora de comer, espero», dijo mientras el terror abismal chillaba y se lanzaba en picado hacia los árboles. El resto de la bandada lo siguió chillando y berreando. Nictolos desenvainó la espada cuando el terror abismal atravesó las copas de los árboles y aterrizó encima de un escandaloso centigor. Un grupo de los mismos hombres bestia cuadrúpedos cargaron hacia Nictolos, que saltó de la silla de montar con un gruñido y de un tajo en un estómago peludo, asestado antes de poner los pies en el suelo, separó la mitad superior de la inferior del cuerpo de un centigor. El conde vampiro se dio la vuelta con la velocidad del rayo y bloqueó un porrazo que habría desparramado sus sesos por el suelo del bosque. El centigor retrocedió y Nictolos le sajó el vientre al mismo tiempo que se agachaba. La bestia se desplomó con un chillido. De los árboles salió un grupo de desesperados hombres bestia, cubiertos de murciélagos, y el terror abismal se abalanzó sobre ellos y engulló a los dos que le quedaban más cerca. Nictolos, con un golpe de muñeca que hizo casi con indiferencia, abrió un tajo profundo hasta el hueso en el cuello de otra bestia. Aparecieron más hombres bestia desde los árboles, y el conde corrió entre ellos durante unos momentos, como un tigre entre cabras, matándolos indiscriminadamente con amplios barridos de la espada y con sus propias garras. Luego, satisfecho por haber recuperado la atención de los hombres bestia, se encaramó de un salto al lomo de su terror abismal y le dio un golpe entre las orejas con la mesa de la espada. «¡Arriba, bestia glotona! ¡Arriba!». La gigantesca criatura alada se elevó de un salto y con un chillido atronador ascendió hacia el cielo, partiendo árboles y ramas, y una vez arriba, Nictolos la guió para emprender un vuelo a ras de las copas de los árboles. «Seguidme, bestezuelas, vuestros compañeros de juego están esperándoos». Malagor rugía de furia mientras su ejército se desmanaba y se adentraba descontroladamente en el bosque. Estaban yendo en la dirección equivocada y ni siquiera él era capaz de remediarlo. La horda se dejaba llevar por sus apetitos primarios y los guerreros de pezuña hendida se dirigían al corazón de Silvania, dejando una estela de devastación, quemando y saqueando todo lo que encontraban en su camino. Malagor no veía la necesidad de poner trabas a sus impulsos más básicos, siempre y cuando avanzaran en la dirección correcta. Lo que encontrarían al llegar a su destino era una incógnita, incluso para él. Lo único que sabía era que, a pesar de ser el más leal de los siervos, había fracasado 3 veces a la hora de cumplir los deseos de los dioses oscuros. 3 veces se le había escapado Arkham el Negro y 3 veces lo había perseguido. Había seguido al hombre de huesos por todo el mundo, a través de las montañas, bosques y llanuras, y siempre escapaba a la cosa muerta, y con cada nuevo fracaso, los susurros de los dioses oscuros aumentaban de volumen, hasta que llegó un momento en el que pensó que le iba a explotar el cerebro dentro del vibrante cráneo. Sin embargo, a pesar de sus fundados temores, los dioses no le habían castigado. Los dioses oscuros sabían que a pesar de que él era su más leal vástago, no podía decirse lo mismo de sus parientes. Eran demasiado salvajes para no dejarse dominar por sus necesidades primarias y demasiado silvestres para mantenerse organizados. Sus fracasos no habían sido culpa suya, sino de la endeblez de las herramientas que le habían sido concedidas. Los dioses lo comprendieron y le susurraron cariñosamente que debía dirigirse sin dilación a Silvania, mientras conducía lo que quedaba de su horda tras la debacle de Gendelhame,
De los bosques habían ido saliendo cada vez más hombres bestia que se sometían a su voluntad, y para cuando llegó a la frontera norte de Silvania y la medio desmoronada muralla de huesos que la protegía, el alboroto de su horda podía oírse en varias leguas a la redonda. Entre su magia y la fuerza bruta de sus seguidores, había sido bastante sencillo cruzar la frontera. Se habían propagado por Silvania como una marea atraída por la voluntad de los dioses oscuros. Sin embargo, ahora esa atracción volvía a interrumpirse por los instintos bestiales de sus seguidores. Daba igual a cuántos matara, que no se recuperaba el orden, y seguían persiguiendo el monstruo alado que los hostigaba desde hacía varios días. Los atacaba y se retiraba, y con cada ataque alejaba un poco más de su verdadero objetivo a sus seguidores, que se dejaban llevar por la sed de sangre y la estupidez. Había estado a punto de acabar con el vampiro más de una vez, pero la criatura era casi tan resbaladiza como Arkham, pues evitaba el enfrentamiento abierto y parecía conformarse con masacrar los flancos de su horda y escapar. Malagor sobrevoló a sus guerreros, esquivando con facilidad los obstáculos del bosque. La frustración le corroía por dentro. Tal vez si se colocaba al frente de la horda conseguiría reconducirla. Sin embargo, esa esperanza le duró un pestañeo, lo que tardó en salir del bosque y descubrir lo que les esperaba en la llanura que se extendía a continuación. Alrededor de un círculo irregular de piedras erguidas, de color de la sangre fresca, se desplegaba una fuerza que Malagor reconoció al instante, a pesar de que era la primera vez que la veía. Estandartes rematados con oro se alzaban por encima de un muro de escudos, y el olor de la pólvora impregnaba el aire. Malagor alzó el vuelo, batiendo las alas, e intentó comprender qué era lo que estaba viendo. Ante él tenía enanos, miles de ellos. Su número era insignificante en comparación con el de sus seguidores, pero lo inquietante era que no tenían motivo alguno para estar allí, y mucho menos para hacerlos desplegados en formación de batalla. No tenía sentido. ¿Qué estaban haciendo allí los pequeñajos? ¿Formaban parte del plan de los dioses oscuros? ¿O había otra explicación? Estaba devanándose los sesos, buscando una respuesta cuando oyó que la avanzadilla de sus seguidores salía del bosque. El enorme Gor, un jefe llamado Nariz Partida, bufó con incredulidad cuando sus vidriosos ojos amarillos se posaron en la lejana muralla de escudos. Lanzó un bramido y enarboló el hacha por encima de la cabeza. Malagor resopló al comprender lo que estaba haciendo. Tenía que detenerlos, pues si esta vez también fracasaba, no habría otra. «¡No!», bramó, y cayó del cielo como una piedra. Embistió a Nariz Partida y le aplastó el ancho cráneo de un bastonazo con el báculo. Agarró el báculo como si fuera una porra y cortó el aire con él para golpear a otro hombre bestia que salió volando mientras comenzaba a salir de entre los árboles, en pequeños y desordenados grupos, más monstruos de pezuña hendida. «¡No! ¡Volved al bosque! Los dioses oscuros os ordenan que volváis al bosque». Un rugido ensordecedor respondió a sus bramidos y el suelo tembló bajo sus pies. Un segundo después, un descomunal minotauro de la condenación redujo un árbol a astillas con su titánica hacha y salió del bosque dispuesto a embestir. Cuando se lanzó a la carga, sus porcinos ojos desorbitados y rojos reflejaban su avidez de sangre y tenía chorretones de baba en la mandíbula. Malagor soltó un balido de ira y se elevó de un salto en el aire, con lo que eludió por un pelo al minotauro de la condenación y a los Centigur y hombres bestia que lo seguían. Fue como si un gran dique se hubiera roto y se precipitara un torrente de pelo y músculos arrasando todo lo que encontraba a su paso. A Malagor solo le quedó contemplar cómo sus subordinados arremetían contra la muralla de escudos de los enanos, ajenos a todo lo que no fuera su deseo de matar, envilecer y devorar lo que tenían delante. Malagor podría sentir el disgusto de los dioses oscuros retumbándole en la cabeza, de modo que soltó un gruñido ahogado y se lanzó tras sus seguidores, ansioso por silenciar las voces de los dioses con el fragor de la carnicería. Piedras Rojas, norte de Silvania. «¡Vamos, escoria! ¡Ven a besar mi hacha!», bramó con la voz ronca Urgrim Puño de Hierro. Casi se había quedado sin voz
y las extremidades le pesaban como si fueran de plomo. Pese a ello, él y su escolta salieron de un salto de entre la muralla de escudos cuando la manada de minotauros y vestigor cargaron hacia las líneas de los enanos emplazadas alrededor de los monolitos de color rojo sangre. A la espalda del rey enano, una descarga tras otra de fuego de cañones arrancaron enormes trozos de pellejo ensangrentados de las arrebatadas filas de los hijos del caos, pero los centenares que cayeron muertos cedieron su sitio a los que venían tronando en su estela. El aire vibraba con el rugido de los cañones y los enloquecidos bramidos de la horda, como venía sucediendo ininterrumpidamente desde hacía varios días. «Voy a partiros el cráneo y hacerle un collar con vuestros dientes a mi esposa», gritó Urgrim, al zambullirse en una turba de vestigor, como si fuera una bola de cañón recubierta de escamas de dragón. Comenzó a repartir golpes a diestra y siniestra con el hacha, las botas y los nudillos metálicos de los guanteletes. «Daos prisa y morid para dejar sitio a vuestros amigos más grandes», dijo gruñendo mientras sujetaba un vestigor por el cuello. La bestia le replicó con un balido iracundo y lo acometió con un espadazo mortal, pero Urgrim le partió el cuello antes de que pudiera culminar el golpe. Sin oponentes a la vista por un momento, Urgrim se limpió la sangre de la cara y echó un vistazo alrededor. Los hombres bestias se habían desplegado en torno a los matadores y habían embestido la muralla de escudos, de la que muchos salían rebotados convertidos en fuentes de sangre. Los enanos atronadores disparaban a bocajarro destructivas ráfagas por encima de los hombros de los miembros del clan a los minotauros, que solo detenían el descuartizamiento de sus diminutos oponentes para darse un atracón con los cadáveres. Se pulverizaron cráneos y regueros de sangre corrieron por el irregular terreno. Urgrim vaciló. A su alrededor eran muchos los matadores que cumplían su juramento, sajando los vientres de la horda enemiga, y una parte de él ansiaba sumergirse en la refriega con ellos y hacer silbar la hoja de su hacha. Pero además de matador, él era rey, y un rey tenía responsabilidades. Escupió una maldición y alzó el hacha antes de encaminarse hacia las líneas de los enanos, aplastando sin detenerse a los hombres bestia que se cruzaban en su camino. Urgrim no se había sorprendido cuando el heraldo del imperio se presentó hacía ya muchas semanas en Karak Kadrim. Los elfos de Ulthuan siempre acudían corriendo a los humanos cuando los Dawi no estaban de humor para obras de caridad. Después de lo que había averiguado en la reunión de reyes del año anterior y de las historias que traían del este los propios enanos, no le fue difícil concluir que en Silvania estaba cociéndose algo repugnante. A pesar de que la sola idea de ayudar a los débiles Helgi le ponía enfermo, Urgrim había decidido dar ejemplo y demostrar a Silvania y al mundo, incluidos sus propios colegas reyes enanos, que los enanos seguían siendo una fuerza que debía tenerse en cuenta. Había hecho oídos sordos a los altisonantes quejas de sus nobles, reunió su regimiento y partió hacia el oeste. Había acordado con Leidorf, el comandante imperial, encontrarse en Tempelhof. Sus máquinas de asedio y sus cañones habían hecho añicos las insignificantes defensas que los habitantes de Silvania habían levantado. Las murallas de hueso y hechicería no eran obstáculo para la inventiva y la ingeniería de los enanos, pero habían progresado de una manera mucho más lenta a partir de las tierras bajas. Criaturas muertas de todos los tamaños y formas les habían salido al paso, así que el regimiento se había visto obligado a destruir un ejército orceno detrás de otro. En el mango de su hacha tintineaba un collar de colmillos de vampiro, arrancado los señores de cada una de esas hordas. Sin embargo, no solo los muertos vivientes habían atacado a sus guerreros, incluso la misma tierra parecía decidida a probar la sangre de los enanos. Árboles inclinados y agusanados parecían querer apresarlos, hierbas amarillentas se aferraban a sus botas y el barro tiraba de ellos con el objetivo de tragárselos. A pesar de todos estos obstáculos, los enanos habían avanzado hasta llegar a los monolitos donde ahora tenía lugar la batalla. Habían oído el alboroto de la horda desde varias leguas de distancia y Urgrim, consciente de lo que presagiaba, había ordenado que se desmontaran los cañones del armón y se colocaran las piedras del juramento. Los matadores habían entonado sus canciones de muerte y los miembros del clan habían elevado sus plegarias a Grimnir. 3 veces habían hecho retroceder a las bestias
y 3 veces las criaturas se habían reagrupado y habían vuelto a cargar, como si el olor de su propia sangre en el aire solo contribuyera a aumentar su ferocidad. Una vez tras otra, las bestias se habían arrojado contra la muralla de escudos de Cara Cadrín. Si bien era casi imposible saberlo con certeza por culpa de la ausencia del sol en el cielo, Urgrim estaba seguro de que la batalla estaba entrando en su segundo día. Los muertos formaban montañas y las líneas de los enanos se habían contraído en más de una ocasión para cerrar los huecos dejados por las bajas. Urgrim saltó encima de un céntigor caído y se lanzó contra un gigantesco monstruo con cabeza de toro que estaba haciendo pedazos la muralla de escudos. La bestia era más grande que las demás y apestaba a sangre y almizcle. Urgrim le hundió el hacha en los descomunales músculos de la espalda y lanzó un grito de victoria. El monstruo bramó de dolor y se alejó, con el cuerpo encogido, de los oponentes que había estado masacrando. Urgrim perdió el equilibrio y se balanceó, mientras el minotauro se revolvía, pero asió el hacha con determinación y alargó la mano libre. Agarró una mata de pelo apelmazado para coger impulso y se lanzó hacia la cabeza de la criatura. «¡Tú me servirás, pedazo de carne!», bramó. «Venga, veamos si eres capaz de matar a un rey antes de que de una patada te haga papilla los sesos». Urgrim descargó el hacha que se hendió en el hombro del minotauro, que en ningún momento dejó de chillar. A continuación le cogió un cuerno y le propinó una patada en la parte posterior del cráneo. El minotauro retrocedió y manoteó al aire con el fin de agarrar a Urgrim y quitárselo de encima. Urgrim continuó sujeto a él mediante el hacha y siguió dándole patadas en la cabeza. Desde el punto de vista táctico, no podía considerarse un ataque glorioso, pero las botas eran buenas y robustas, de modo que el cráneo de la bestia cedería antes que ella. El minotauro le atrapó la capa y empezó a tirar de él, y Urgrim acabó soltando el hacha, agitó los brazos con frenesí y consiguió cogerse con ambas manos un cuerno. Lo agarró con fuerza y se lo arrancó de un tirón. El minotauro huyó y se lo quitó de encima. Urgrim cayó al suelo con un golpe tan fuerte que incluso se hundió en la tierra, al mismo tiempo que se le vaciaba de golpe los pulmones. La monstruosa criatura se agachó junto a él y le estrujó con las manos el prominente torso, mientras sus babas caían sobre el rostro del rey enano. Urgrim, incapaz de respirar, le clavó hasta el fondo del ojo el cuerno que le había arrancado. El minotauro retrocedió gritando y el enano intentó levantarse, pero la bestia volvió a derribarlo con un golpe brutal. Aturdido, Urgrim miró con furia al monstruo que se alzaba ante él, pero entonces se produjo un rugido y la cabeza del minotauro desapareció en medio de una explosión roja. La bestia se desplomó. «¿Estás muerto o qué, Alteza?», gritó una voz. «¡Maldito seas, Makaison!», farfulló Urgrim mientras un matador le ayudaba a levantarse. «¿A qué viene que me prives de una muerte perfecta?». «¿Era para ti? No tenía ni idea, Alteza», respondió Malakai Makaison. Un par de gafas salpicadas de abundante sangre le cubrían los ojos, y llevaba puesto un peculiar gorro con orejeras y con una abertura en la parte superior para dejar salir una cresta de pelo teñido de rojo. Terciado sobre el robusto torso llevaba una bandolera con munición para el arcabuz, que sujetaba con una mano engüentada, de la que también colgaba una mochila llena de bombas. Ante los ojos consternados de Urgrim, el ingeniero matador sacó una de las bombas, puso la mecha y la lanzó hacia una muchedumbre de desconcertados hombres bestia. «¡Deja de volarlos a todos por el aire!», bramó Urgrim. Giró de una patada al cuerpo del minotauro mientras trataba de recuperar el hacha. Si no se ponía manos a la obra enseguida, había muchas probabilidades de que Makaison y sus bombas acabaran con todos. «¿Cómo? No te oigo. ¿Qué has dicho de las bombas?», gritó Makaison mientras prendía y arrojaba otra esfera explosiva. «Hacen bastante ruido». «Ya lo sé», replicó Urgrim. Extrajo el hacha en medio de un chorro de sangre negra y la agitó ante los ojos de Makaison. «¿Por qué no estás con la artillería?». «Las bestias están retirándose», dijo Makaison. «Ya han tenido suficiente». «¿Qué?». Urgrim se volvió y comprobó que el ingeniero matador tenía razón. Los hombres bestia estaban huyendo hacia los árboles, como si la muerte del gigantesco minotauro hubiera sido una señal. A su espalda dejaban un campo de batalla sembrado de cadáveres mutilados y medio devorados.
El regimiento de Karak Kadrim se había hecho con el control. No obstante, mientras contemplaban los restos maltrechos de su ejército, Urgrim no pudo evitar llegar a la conclusión de que si bien habían ganado la batalla, habían perdido su guerra particular. Avanzó entre sus filas de extenuados guerreros, calculando mentalmente las bajas, y descubrió con desolación que 8 de cada 10 enanos habían caído en batalla. A pesar de que habían cosechado una gran victoria contra los repugnantes hijos del caos, quizás la más extraordinaria en los anales de Karak Kadrim, habían fallado sus aliados. Se volvió a mirar al oeste. Una parte de él deseaba continuar, pero si lo hacían, solo podía esperarles la muerte a los guerreros que le quedaban. Tal vez Cazador había estado en lo correcto después de todo. ¿Para qué había servido esta incursión, aparte de para arrojar a sus guerreros a las fauces de la muerte? Tenía la sensación de que los días venideros iba a necesitar hasta el último guerrero que le quedaba. Había llegado el momento de regresar a Karak Kadrim y prepararse para lo que se avecinaba. Cerró los ojos y notó que una vieja y conocida carga volvía a caer sobre él. Los abrió de nuevo y apuntó con el hacha a Mackaison, que estaba llenando su pipa no muy lejos de él. Le pegó un grito que sobresaltó al ingeniero matador hasta el punto de que dejó caer el tabaco. «¡En pie, Mackaison! Acabas de ofrecerte voluntario para ir al oeste y buscar a los humanos y a los Elgi antes de que se pongan en marcha. Tenemos que avisarles de que no vamos a acudir a la cita». «¿Yo?», dijo Mackaison. «Tú», contestó Urgrim, y esbozó media sonrisa. «Considéralo tu recompensa por haberme salvado la vida». Bosque de los Necrófagos, sur de Silvania. «Oh, mi querida Caledria, haces a esta vieja bestia el mayor de los honores», dijo Alberad Nictus, mientras el mugriento trozo de seda volaba hacia él por el aire polvoriento de la derrumbada torre. Extendió una garra para cazarlo al vuelo y se lo acercó a la nariz. «¿Has visto cómo me provoca, chico? Siempre fue una mujer apasionada», dijo lanzando una mirada a Erican. «Como nuestra Elise, ¿eh?» Erican retrocedió con recelo. Su mirada oscilaba entre la voluminosa figura encorvada de Nictus y la sombra fantasmagórica de la doncella espectral que tenía enfrente, cuyas terribles facciones se retorcieron para componer la espantosa parodia de una expresión de cariño. «No sabría decir», respondió Erican. «¡Ah! ¿Lo has oído, amor? Niega lo que es obvio incluso para los muertos y para los ciegos», dijo riendo alegremente Nictus, mientras se acariciaba el pelo con el trozo de seda. «Escúchame, cachorro. Tú eres su Vlad y ella es tu Isabela, o yo soy un Strigoi. Ella te poseerá en menos de un siglo, chico. Ya lo verás». «Elise ya no está interesada en mí, viejo monstruo», contestó Erican, rodeando furtivamente a la doncella espectral. «Nunca lo estuvo. Solo me quería para sus complot y sus ardides». «Ah, ¿y qué te crees que eres sino la culminación de esas dos cosas?», preguntó Nictus pícaramente. Vio que el otro vampiro adoptaba una actitud de impasibilidad y sonrió. Él había estado presente el día en que Elise recogió el flacucho necrófago y ya entonces vio lo que ambos ahora insistían en negar. Sacudió la cabeza y la larga melena y miró detenidamente a Caledria. Había sido una mujer hermosa durante el reinado de Segismundo, pero ahora no era más, o menos, que la maldad hecha forma. Un halo de pelo marchito rodeaba sus facciones de calavera y estaba vestida con los harapos de un vaporoso vestido de arcaica elegancia. En torno a ella, o por encima de su cabeza, flotaba una multitud de espíritus, todos asesinados por ella. Se contaban por cientos y se apretaban contra la bóveda agrietada del techo de la torre, ocultando con sus figuras fantasmagóricas el fresco pintado muchos siglos antes. Nictus se echó a reír. Recordaba perfectamente el fresco, pues en su juventud lo había contemplado muchas veces. Había visitado la torre con frecuencia en representación de Vlad. Caledria siempre lo había recibido con los brazos abiertos. Se contaban algunas historias que afirmaban que Caledria había estado encerrada en la torre, que ahora habitaba su fantasma, pero Nictus no era capaz de recordar si eran ciertas. Su cabeza era como un océano agitado por la tempestad y sus recuerdos,
como embarcaciones alejadas de un puerto seguro. Cualquiera que fuera su origen, él siempre había pensado en ella como la viva imagen de la belleza. Extendió la otra garra y los bordes de sus alas rozaron el suelo. «Oh, querida, lo has hecho muy bien. Has reunido muchas almas nuevas para tu harén», dijo con un gorjeo, mientras ella se deslizaba hasta él y con sus fantasmales dedos le envolvía la garra. Las almas que se hacinaban en el techo no solo pertenecían a humanos, también habían elfos silvanos. Los había conseguido en la oscuridad y en la quietud del bosque, mientras su guardia de honor de espectros ávidos de sangre seguía y vigilaba a los otros y apresaba a los que se alejaban demasiado de la hueste que se había adentrado en el suelo soberano de Silvania. Naturalmente, ella había traído a los invasores hacia las profundidades del bosque de los necrófagos, tal como había planeado Lord Manfred. «Oh, mi hermosa muchacha, haces que se me hielen estos torcidos huesos míos», dijo tratando en vano de deslizar los labios por los dedos de ella. Unos días era más sólida que otros. La otra mano del fantasma le acarició la cara y su boca se abrió y emitió un suave ruido que sonó como el chillido de una liebre agonizante. «Y tu voz hoy es más bella que nunca. Música para mis oídos, oh mi bella». «Señor Nictus», dijo Erican en voz baja. Nictus se volvió, irritado. «¿Qué pasa, chico?» «Están aquí», respondió el otro vampiro con una mano en la empuñadura de la espada. Estaba de pie junto a la única ventana de la torre, con la mirada fija en los árboles de debajo. Nictus suspiró. Ahora que prestaba atención podía oír el fragor de la batalla. Hojas forjadas por los elfos colisionaban con garras tóxicas bajo las oscuras frondas que rodeaban la torre. Los elfos habían acorralado a los vasallos de Caledria y habían rastreado las antiguas sogas de poder oscuro que ataban al espíritu de su señora. Nictus la miró a los ojos huecos. No era la primera vez que era desterrada y siempre regresaba, pero esta vez había perdido capacidad de observación. El peso de los siglos de no vida era una pesada carga, y había días en los que no deseaba otra cosa que no fuera sumirse en el estupor carmesí del Valgurf e ir de masacre en masacre, olvidarse de conspiraciones y de complots, de traiciones y de camaradas muertos, disfrutar únicamente de la dulce sangre y de los gritos de sus presas. Pero podía sentir cómo se agitaban las tinieblas que ocupaban los huecos en su interior. Lord Manfred, impetuoso y altivo, estaba despertando algo de su letargo de siglos, y el mundo se partiría con su resurrección. Los templarios de Drakenhof estarían en la vanguardia de la guerra que seguramente estallaría, y también lo estaría Albrecht Nictus, como la vieja bestia jada que era. Había hecho un juramento a la orden, y su palabra era en sus cadenas. «Tenemos que irnos, querida», dijo Nictus, alargando una mano para no tocar los mechones marchitos de Caledria. «Tú, como nosotros, harás lo que debes hacer». La boca de Caledria se movió como respondiéndole, y sus dedos etéreos le acarizaron brevemente las mejillas. Luego, el espectro dio media vuelta y ascendió flotando, arrastrando su harén de espíritus. Nictus contempló cómo se marchaba, y luego se reunió con Erican junto a la ventana. Debajo de los árboles tenía lugar una lucha caótica entre elfos y necrófagos. Los contendientes luchaban de manera individual y el arrebatado combate se extendía por la árida cañada. Uno de los elfos silvanos captó la atención de Nictus. Tenía un aire noble y vestía una extraña armadura y una capa del color de las hojas otoñales. Le cubría la cabeza un yelmo alto coronado por la cornamenta de un venado. Manejaba la espada con una elegancia y una destreza que ni siquiera un vampiro podría emular, y Nictus sospechó que tendría que emplearse a fondo para acabar con él, pues apestaba a dioses extraños y a magia aún más extraña. «¿Lo cogemos?», preguntó Erican con los dientes apretados y los ojos rojos mientras contemplaba cómo el necrófago perdía la cabeza cercenada por la hoja del señor elfo. «Nuestro trabajo no es ese, chico», respondió Nictus. Escudriñó el cielo. «Vamos, el Bargraviano no tardará en llegar para llevarnos a la cañada de las penas. Caledria se encargará de los elfos a su manera, con su estilo femenino, ya me entiendes». Araloth
señor de Taisin giró su espada y trazó serpentinas rojas en el aire al mismo tiempo que daba muerte al necrófago. Se movió como por un salón de baile entre los caníbales, evitando sus garras y abatiéndolos de uno en uno. En el fondo era una especie de acto de misericordia, pues una existencia dedicada a escarbar en las tumbas no era vida para un ser racional. La capa se posó en el suelo en torno a él cuando se acuclilló y espetó al necrófago que se le echaba encima. La bestia aferró la hoja con ambas manos y exhaló su último suspiro, con una expresión de absoluta comprensión de su final en la cara. Araloth se puso de pie al mismo tiempo que extraía la hoja del cadáver. Desde el cielo le llegó el chillido de Scarin, su halcón de caza, y luego oyó las voces de los tejedores de hechizos que intentaban atar con sus encantamientos al monstruoso espíritu que los había hostigado en los últimos tiempos. Notó una presión en el pecho y aferró el relicario que la Reina Eterna le había entregado. Emitía un zumbido apremiante y los empujaba en la dirección de la cautiva Niña Eterna. Pero antes de poder continuar, debían resolver otros asuntos más inmediatos. La hierba muerta crujió bajo sus pies y se dio la vuelta como una exhalación, asestando al mismo tiempo un tajo ascendente. El necrófago se partió como un fruto podrido atravesado por una espada. Más caníbales de carne cenicienta salieron trotando de los árboles y comenzaron a revolotear como moscas alrededor de un cadáver. «¡Proteged a Keiberos y a los otros!», bramó a sus guerreros, que estaban retrocediendo ante la aparición de los necrófagos. «Necesitan tiempo para sellar la guarida de la bestia, con ella dentro». Echó un vistazo atrás, hacia el grupo de tejedores de hechizos que quedaban, ataviados con túnicas oscuras y con la piel cubierta de atroces tatuajes. Los magos arrojaban hasta la última pizca de poder que poseían para imponerse a la criatura espectral que había salido de la desmoronada torre que se alzaba en el centro de la cañada. La doncella espectral, rodeada por su hueste de espíritus aullantes, se deslizó hacia los tejedores de hechizos con la boca abierta, profiriendo unos gritos que solo la magia de Keiberos evitaba la fatalidad de que llegaran a los oídos de los demás elfos silvanos. De la decena de tejedores de hechizos que se habían ofrecido voluntariamente para acompañarlo en la misión, ya solo quedaban 4, contando a Keiberos. 3 habían muerto intentando descubrir la guarida de la criatura, que ahora estaban afrontando sus colegas, y otros 3 se habían vuelto locos. Los que quedaban empleaban su magia contra el maligno poder del ser que había acosado la hueste de Araloth desde que habían cruzado la frontera de Silvania. Unos espíritus sedientos de sangre habían perseguido a los elfos silvanos, y los exploradores enviados desaparecían en los tenebrosos bosques, sin dejar rastro o sus cuerpos, sin una gota de sangre, aparecían tendidos en un tramo posterior del camino. Horripilantes pesadillas de parientes que llevaban mucho tiempo muertos y de bailes de palacio en los que los asistentes eran cadáveres habían acosado a los supervivientes, y unos cuantos habían sucumbido a esos terrores nocturnos y jamás habían despertado. Los que quedaban estaban tan tensos como la cuerda de un arco, y sus rostros tenían la palidez provocada por una sensación que Araloth no estaba acostumbrado a ver en sus guerreros de Azel Loren: el miedo. Él era incapaz de sentirlo, pues el miedo no podía instalarse en su corazón gracias a su diosa, el don que ella había compartido con él el día en que su camino lo llevó a cruzarse con un bisoño señor y se había convertido en un héroe. Desde ese día compartía con su diosa la capacidad para mantener la esperanza, incluso en los momentos de mayor peligro. Ahora, sin embargo, ante él solo veía tinieblas. No lo asustaban, pues todo tenía un final, incluso su pueblo y sus obras, sino que le infundían una determinación inquebrantable para completar su misión. Si la oscuridad estaba esperándolo, no se diría que el señor de Talsin había desaparecido en ella a cambio de un fracaso. Arrancaría una última victoria al mundo o moriría en el intento. La esperanza era gratis y podía adquirirse con el filo de una espada. Araloth recibió la indisciplinada cometida de los necrófagos, con sus guerreros desplegados en torno a él. Su hoja cortaba el aire relumbrando como una tea, y la sangre empapaba el sediento suelo, y los cuerpos se amontonaban unos encima de otros a medida que los guerreros de Azel Loren sumaban víctimas entre los habitantes del bosque de los necrófagos.
Conseguían hacer retroceder a los necrófagos una y otra vez, pero su monstruosa hambre se imponía a la cobardía propia de su especie y siempre volvían, ávidos de muerte. Araloth se volvió hacia atrás al oír un sonido estridente y vio que un tejedor de hechizos se desplomaba despidiendo humo por los ojos, la nariz y la boca. La doncella espectral estaba encorvada, como si estuviera intentando volar en contra de un fuerte viento. En respuesta a un gesto de Keiberos, el suelo comenzó a moverse y a temblar, y surgieron enredaderas y retoños de la tierra aparentemente yerma. Los árboles vecinos se desprendieron de la corteza marchita y brotaron robustas ramas pálidas. Los espíritus aulladores retrocedieron empujados por las ramas y las enredaderas que comenzaron a rodear a la doncella espectral. Algunas se ennegrecían y se desintegraban, cercenadas por la doncella, pero otras lograban apresar su forma inmaterial. Un segundo tejedor de hechizos, una elfa, se tambaleó con las manos apretadas contra los oídos, y mientras gritaba y se derrumbaba de bruces, su cuerpo se carbonizó y se desmenuzó convertido en ceniza. El aire vibró con las reverberaciones de un tenue zumbido cuando la magia contenida en el aullido de la doncella espectral comenzó a descomponerse. Araloth barruntaba que en cualquier momento aquella criatura se liberaría de la magia de Keiberos y se arrojaría sobre los apurados elfos silvanos. «¡Cuando quieras, Keiberos!», gritó el señor elfo. «No le quites ojo a tu presa, Araloth», bramó el tejedor de hechizos. Flexionó los dedos y los agitó con vehemencia para hacer brotar más enredaderas y ramas contra las que forcejeaba la doncella espectral. Una ráfaga de aliento fétido corroboró la sabiduría que contenían las palabras de Keiberos, y Alaros se dio media vuelta y arrancó de un tajo la mandíbula de la cara de un necrófago. A continuación le enganchó la garganta con el codo mientras se la tambaleaba ante él y le partió el cuello antes de alejar el cuerpo de un empujón. El necrófago dio con sus huesos en el suelo y el resto de las criaturas se dispersaron y huyeron profiriendo simiescos gritos de consternación. Un segundo después, una racha de viento fétido azotó a Alaroth y sonó un trueno. El señor elfo giró sobre los talones con la espada alzada y bloqueó el ataque de la doncella espectral. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando reparó en el enorme capullo de enredaderas, cortezas y hojas que flotaba suspendido sobre el suelo y desde el que ascendía una columna de vapor por el cielo sin sol. Keiberos estaba sentado de cuclillas y cabizbajo, y sus manos oscilaban en el espacio que meditaba entre las rodillas. La otra tejedora de hechizos yacía sentada cerca de él, con la cara empapada en sudor y una expresión de desazón en los ojos. Keiberos tendió una mano y la posó brevemente sobre el hombro de su colega. Luego se levantó y se volvió a mirar a Alaroth. «Ya está. ¿Aguantará? Mientras este bosque viva», respondió Keiberos, y su rostro enjuto compuso un gesto de pesar. «Lo que significa que no será mucho tiempo, creo. Silvania está muriendo, Araloth. Siento como sus estertores de agonía retumban dentro de mí». «Más razón para que nos demos prisa», dijo Alaroth. Keiberos lo miró con consternación, y el señor elfo cogió el tejedor de hechizos por la parte posterior de su cabeza y pegó la frente a la de él, en un fraternal gesto de cariño. «No debemos desfallecer, amigo, aunque solo sea para que los compañeros que hayamos perdido en la persecución de nuestro objetivo no hayan muerto en vano». Cogió el relicario y lo sostuvo en alto para que todos sus guerreros pudieran verlo. «Hicimos una promesa, hermanos, una promesa a nuestra prima, la reina eterna de Ulthuan. Ella ha jurado ayudar a nuestra reina en el momento de mayor necesidad, y debemos hacer todo lo posible para merecernos ese juramento, aunque eso signifique morir». Dejó en suspenso la frase cuando se dio cuenta de que nadie le prestaba atención. Incluso Keiberos miraba a otra parte, a algo que estaba aproximándose a ellos a través de los árboles. La luna había conseguido traspasar inexplicablemente las tinieblas que cubrían el cielo, y su irradiación plateada iluminaba la figura de una esbelta elfa que caminaba hacia los exhaustos elfos a través del oscuro bosque. El bosque de los necrófagos parecía suspirar y apartarse de ella, como si su presencia le resultase dolorosa. La elfa era más pálida que la muerte, pero extraordinariamente hermosa, y vestía una túnica que resplandecía con la luz de las estrellas.
A Araloth se le escapó un grito de alegría, pues conocía aquel rostro y el nombre de su propietaria. Lilead, resonó dentro de su cabeza con la voz de un amante. Echó a correr hacia su diosa, sin rastro de cansancio y sin prestar atención a los gritos de sus compañeros. Ella lo agarró y comenzó a hablar antes de que él tuviera tiempo siquiera para articular un saludo. Sus palabras no estaban compuestas por sonido, sino más bien por fragmentos de recuerdos, pensamientos e imágenes que se fusionaban sobre la superficie de su mente y le mostraban lo que había sido, lo que era y lo que debía ser. Araloth no pudo decir cuánto tiempo estuvo allí, con sus mentes y sus almas entrelazadas, pero cuando ese momento pasó, supo el motivo de la visita de su diosa y lo que él tenía que hacer. La miró fijamente con una expresión de incredulidad, mientras su instinto de guerrero se revelaba en su interior. ¿No hay otra manera?, preguntó. Lilead negó con la cabeza y tendió una mano hacia él. Araloth depositó regañadientes el relicario en la mano, y la diosa, sin la menor muestra de esfuerzo, lo hizo añicos y arrojó el polvo resplandeciente al aire para crear ante él un portal de la más pura luz de las estrellas. Araloth giró la cabeza para mirar atrás y vio que Keiberos daba un paso hacia él. «¿Qué significa esto? ¿Para qué ha venido?» El señor elfo volvió a mirar a Lilead y enderezó los hombros. «El destino de la niña externa está escrito, compañeros, y nosotros carecemos del poder para cambiarlo». Araloth levantó una mano cuando los elfos comenzaron a protestar. «Pero tenemos una misión en otro lugar. En una orilla lejana se librará una gran batalla, y los guerreros de Azel-Loren debemos ir allí y luchar. Lilead quiere llevarme ahora. Quien quiera acompañarme puede hacerlo. Quien prefiera quedarse no tiene por qué sentirse avergonzado». Keiberos paseó la mirada por los guerreros congregados a su alrededor y esbozó una sonrisa amarga. «Creo que ya conoces nuestra respuesta, Araloth. Te acompañamos en este viaje. Una batalla es tan buena como otra». Araloth sonrió y tomó la mano tendida de Lilead. Se produjo un destello y la hueste de Azel-Loren desapareció de Silvania y de la vista mortal. Clodevein, centro de Silvania. 5 leguas, murmuró Manfred von Karstein mientras observaba el ataque de los muertos a los caballeros de la sangre de Sigmar. Se detuvo en el borde del vasto jardín de Mor, que comprendía la parte más meridional del pueblo de Clodevein, y se apoyó sobre la empuñadura de la espada. 5 leguas entre él y sus aliados. Miró a Elis y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Yo ni siquiera he tenido que hacer nada. Su propia impaciencia lo ha traído aquí. Simplemente aprovecho la oportunidad», dijo con un leve tono de desconcierto. «Ojalá todos nuestros enemigos fueran tan estúpidos, prima?» Podría decirse que cualquiera que escoja el principio del invierno para invadir Silvania es propenso a la estupidez, repuso Elis, que estaba sentada sobre su caballo, con la mirada fija en las destartaladas casas de Clodevein que se alzaban al otro lado de las tumbas del camposanto. Manfred siguió la trayectoria de su mirada. Podía oír el aporreo de los aterrados corazones de los pobladores de la localidad mientras esperaban la conclusión de la masacre que estaba produciéndose al otro lado de las paredes de sus casas. Apenas quedaba con vida una cuarta parte de la población de Silvania, la mayoría en pueblos como aquel, cercanos al Estir. Se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que la gente de Clodevein decidiera poner en alerta a los caballeros del peligro en el que se estaban metiendo. Sin embargo, las personas del pueblo habían decidido esconderse en sus casas y esperar a que todo acabara y a que el silencio regresara a la noche eterna. Se sonrió y devolvió la atención a la batalla. Había esperado que un soldado curtido en campañas como Leydorf no hubiera sido tan estúpido para llevar su columna a través de lo que no dejaba de ser un enorme cementerio en Silvania, pero tal vez toda aquella armadura que llevaba encima había inflado engañosamente su sensación de invencibilidad. O tal vez solo se trataba de una demostración más de la célebre impaciencia de Leydorf, la misma impaciencia que lo había llevado a dejar el fortín de Hendelham indefenso y que finalmente iba a ser la causa de su muerte. Por lo menos así pretendía asegurarse Manfred que fuera,
Cuando sus exploradores le habían informado de que la fuerza conjunta de caballeros y elfos había partido de Tempelhof, había pensado que quizás planeaban atacar a Sternieste, o peor aún, que de algún modo se habían enterado de su plan para mantenerlos lejos y se apresuraban a acudir en ayuda de los elfos de Piedras Rojas. Sin embargo, habían emprendido una lenta marcha a través del corazón de Silvania, en dirección a la Cañada de las Penas. Eso solo había bastado para animar a Manfred a entrar en acción, puesto que Arkham todavía no había concluido los preparativos para la ceremonia de la Noche de los Misterios, y la llegada de sus enemigos a la Cañada antes que él habría supuesto que todo lo que habían conseguido hasta ese momento no sirviera para nada. Por suerte, Leithorf y los amigos del Hierro habían tenido la gentileza de meterse en la boca del lobo ellos solitos, y los Vargeis que Manfred había liberado de un pozo cercano los había atacado en cuanto pasaron por encima de las apretadas tumbas del jardín de Mor. Los hermanos Clodevane habían traicionado a Vlad en la batalla del reposo del Necio, y ellos y sus igualmente pérfidas hermanas habían permanecido confinados en sus ataúdes, sellados en las profundidades del pozo del pueblo, desde que Conrad y Manfred los habían encontrado tras la larga búsqueda emprendida después de su desastrosa emboscada. Los siglos no los habían tratado bien, pero los habían dejado con un hambre voraz que no tenían reparo en saciar con los desventurados caballeros. Mientras los Vargas se deleitaban con la vorágine de sangre y muerte, Manfred gesticuló y azuzó la magia funeraria que en un pasado remoto se había filtrado en las tumbas y en los sepulcros del jardín. Cuando de la húmeda tierra del suelo aparecieron las primeras manos arañando el aire, Manfred se volvió a Elise. «¿Cuánto tiempo crees que necesitarán para darse cuenta de que no tienen escapatoria?» «Un par de minutos, como mucho», respondió Elise. «Los hombres como ellos no admiten la derrota con facilidad. Recordad que los templarios de Drakenhof originales se fueron a la tumba convencidos de su victoria final». «¿Quieres que apostemos, querida prima?» «¿Qué podríamos apostar?», preguntó suavemente Elise. «Estoy seguro de que se nos ocurrirá algo», respondió Manfred y se echó a reír. Su mente se expandió y resucitó a los muertos que yacían enterrados en el poco denso bosque que rodeaba Clodevane. Enseguida hubo varios centenares de cadáveres pululando desmarañadamente por el jardín, atacando a los sitiados caballeros con los dedos comidos por los gusanos, los dientes partidos y marrones, y con las espadas oxidadas. Muy pronto hubo una decena de cadáveres por cada caballero, y los guerreros de Leithor comenzaron a caer. El chillido de un Vargeis captó la atención de Manfred, que reconoció a Hans Leithor cuando éste estampó su escudo contra la cara del monstruo, que salió rebotado hacia atrás. El Vargeis se irguió y agitó las alas, y Leithor aprovechó el momento para incrustarle la espada en la garganta. «¡Von Karstein!», dijo Leithor con un rugido, girando el cuerpo sobre la silla de montar para mirar cara a cara a Manfred. Espoleó su montura para ponerle al galope y varios caballeros le siguieron, apartando a espadazos a los muertos que se cruzaban en su camino. «Vaya, querida, me ha visto», exclamó Manfred. «¿Qué debo hacer, prima?» «Os degradáis a vos mismo con vuestra frivolidad», musitó Elise. Manfred la miró. «¿En serio? Agradezco que me adviertas sobre ello, prima. ¿Qué sería de mí sin tus sabias palabras?» «Leithor ha matado a muchos miembros de nuestra familia, primo», continuó hablando Elise como si Manfred no hubiera dicho nada. «¿Recordáis a Morleak o al barón Denstein y a las hermanas negras de Bloodford? Ellos también eran von Karstein, primo, y Leithor acabó con todos. Haríais bien en no subestimarlo». Manfred rió. «Hablas como alguien que conozco», dijo el vampiro. «¿La oíste?» Manfred no respondió. Su alegría se desvaneció mientras observaba a Leidorf, que galopaba hacia él. Aunque no quisiera admitirlo, Elise tenía razón. Después de Volmark, Leidorf era su mayor enemigo en la región y había esperado que su aniquilación le proporcionara alguna clase de satisfacción. Sin embargo, lo que sentía era nada, irritación como mucho. Se dijo que su lugar estaba en los 9 demonios, supervisando los preparativos de Arkham. En cambio, estaba malgastando un tiempo precioso despachando a un idiota. Estaba tan cerca de su victoria definitiva que casi podía saborearla,
y esperaba la noche de los misterios con tanta impaciencia como la que tenía Leidorf por echarle el guante. El suelo vibraba según se acercaba Leidorf. Manfred lo observaba, impresionado muy a su pesar por la mezcla de bravuconería y estupidez que parecía regir a los hombres como Leidorf. ¿Él había sido tan estúpido alguna vez? Lanzó una mirada a Elise y supo que ella le respondería que sí. Ella lo había visto en sus peores momentos, cuando se escondía bajo la sombra de Vlad y conspiraba contra sus parientes y amigos. Sospechaba que Neferata también habría estado de acuerdo con esa afirmación. Es más, la reina del pináculo de plata nunca se habría cortado a la hora de compartir su opinión sobre las cosas que no tenían que ver con ella. Manfred borró ese pensamiento de la cabeza. Lo que Elise o incluso Neferata pensaran sobre él importaba muy poco, y no importaría nada en absoluto cuando llegara la noche de los misterios. Extendió una mano y extrajo los esqueletos que yacían en la tierra debajo de sus pies. Los cadáveres se levantaron en una estremecedora formación y con un escueto gesto con la mano de Manfred se organizaron en una apretada falange justo delante de él y el camino de Leidorf. Los muertos calaron sus ajadas lanzas de bronce para recibir a los caballeros. Leidorf blandió la espada y lanzó un bramido desafiante al impactar contra la falange junto con sus caballeros. Los chillidos de hombres y caballos desgarraron el aire cuando la impetuosa carga los arrojó contra las lanzas y en algunos casos a través de ellas. Leidorf salió disparado de su silla cuando su montura se desplomó con el pecho ensartado en una lanza. El gran maestre de los caballeros de la sangre de Sigmar aterrizó en medio de las filas de esqueletos, pero se levantó con una rapidez admirable para alguien que debería estar muerto, con el cuello roto por lo menos. Manfred contempló cómo Leidorf se movía por el mar de huesos blancos blandiendo la espada, que resplandecía mientras le abría una senda hacia la presa que se le había metido entre ceja y ceja. Las lanzas lo buscaban y lo encontraban, pero él se negaba a caer. Manfred se sintió cautivado por el espectáculo. El rostro de Leidorf no era el de un loco ni el de un hombre que hubiera perdido el juicio por culpa del miedo. Más bien al contrario, su cara reflejaba una implacable determinación por ver cumplidos sus deseos a cualquier precio, y Manfred casi sintió admiración. Por un momento se planteó la posibilidad de convencer a Leidorf para que se uniera a su causa. A Blas siempre le había gustado mucho eso, de convertir a los enemigos, si no en amigos, por lo menos en aliados. Un hombre valiente es un hombre valiente, repetía siempre. Pero entonces Leidorf se zafó de la falange y su hoja describió un golpe descendente que no impactó en la cara de Manfred por un pelo. El vampiro dio un salto atrás y gruñó. «Ya os avisé», dijo Elise, que estaba detrás de Manfred. «Sí, gracias, prima», espetó él. Levantó la espada cuando Leidorf, resollando como un toro agonizante, avanzó hacia él con un paso tambaleante. «¿Quieres añadir algo? ¿No? Perfecto. Ahora cierra la boca y déjame disfrutar de este momento, por lo menos». Extendió el brazo con la espada para recibir a Leidorf con un saludo paródico. «Bueno, viejo, así que aquí va a acabar todo. ¿Has venido a morir por fin?» «El único que va a morir esta noche eres tú», replicó Leidorf con aspereza. Manfred levantó la espada. «Bueno, eso habrá que verlo, ¿no crees?». Le hizo un gesto flexionando los dedos para invitarlo a acercarse un poco más. «Vamos, Herr Leidorf, un último baile antes del fin del mundo».